Saludos a todos, mi nombre es Fernando Lema. Queremos en este video compartir un poco de información sobre el funcionamiento de los sistemas de tracción de los vehículos híbridos. Vamos a estudiar un caso puntual, un caso específico en este video. Esta explicación puede servir bien para un Toyota Prius, por ejemplo, en cuanto al sistema de tracción como tal. Vamos a explicar aquí con esta pantalla. En realidad vamos a hacer una serie de videos en donde pudiéramos explicar partiendo desde la configuración, digamos, funcional en la pantalla, y luego pasaríamos a una siguiente etapa práctica en donde mostraremos la parte de los piñones, del sistema de tracción como tal. Tenemos una transmisión en donde vamos a explicar todos estos pormenores. Ok, vamos a explicar rapidísimo aquí. Nosotros tenemos representado por colores, si ustedes se fijan, el motor de combustión interna gasolina. Este motor de combustión interna en los vehículos híbridos ya no es del ciclo Otto, ya no es con ciclo Otto, es un ciclo Atkinson. Esperemos que en un próximo video podamos compartir información sobre cómo funcionan estos motores con este ciclo, y asimismo digamos, podamos explicar de mejor manera qué alcance se tiene en cuanto a estos motores. En sí es lo mismo, generan combustión y generan movimiento en el eje del cigüeñal. Este movimiento en el eje del cigüeñal va a ser aprovechado por el sistema de tracción y se va a integrar, digamos, en un sistema con un tren epicicloidal. Lo que estamos viendo aquí, estos piñones, es un tren epicicloidal que digamos, se conjuga o funciona junto con unos motogeneradores. Ok, entonces estos motogeneradores están conectados aquí a la transmisión y funcionan tanto con el motor de combustión interna. De verde tenemos el motogenerador número 1 y el motogenerador número 2. Si ustedes se fijan, el motogenerador número 1 es más pequeño, el motogenerador número 2 está de un tamaño un poco más grande. Ok, entonces yo tengo acá este tren epicicloidal representado con los mismos colores. Vamos a darle nombres. El de verde o una tonalidad amarillenta se llama Sol o planeta, y este está conectado al motogenerador número 1, ¿ya? El satélite o portasatélites está conectado al motor de combustión interna, es decir, gira el motor de combustión interna. Cuando esto gire, girará el motor de combustión interna. Cuando esto gire, girará el motogenerador. Y cuando gire la corona, que es la que está de rojo, ¿ya? Eso se llama corona, girará el motogenerador número 2. Si hacemos un resumen, acá tenemos motogenerador 1 en el Sol, motor de combustión interna en los satélites y corona, que será el motogenerador número 2. ¿Okay? Llegados a esta etapa del video, los vehículos híbridos tienen diversas formas o diversos modos de funcionamiento. En esta etapa del video, en esta parte del video, solamente vamos a explicar cómo es que se arranca el motor de combustión interna a través de los motogeneradores. Si ustedes se fijan acá, este esquema, yo tengo aquí la configuración de todo el coche híbrido. En esta parte yo tengo la batería de alta tensión, que alcanza en su configuración en un voltaje, por ejemplo, de un Toyota Prius, en algo más de 200 voltios. 200 voltios nominales, y genera, digamos, una corriente continua, ¿ya? Es decir, una tensión DC, ¿ya? Esta tensión DC llega hasta el inversor, y el inversor se encarga de convertir esta tensión DC en corriente alterna, trifásica, ¿ya? Para el motogenerador 1 y para el motogenerador 2. Si ustedes se fijan aquí, el inversor alimenta al MG2 y al MG1, ¿ya? Entonces este inversor convierte la energía de las baterías, que son corriente continua, a corriente alterna, trifásica, ¿ya? Los motogeneradores, por su parte, son del tipo de imanes permanentes.
Esperemos que en un próximo video les expliquemos un poco más sobre cuál es el principio de funcionamiento de estos motores que tienen imanes permanentes. Sea como sea, este motogenerador recibe la alimentación trifásica desde el inversor, y el motogenerador número 1 y el motogenerador número 2 están conectados al sistema de tracción. Ahora, ¿cómo logramos que el motor de combustión interna funcione o genere su marcha? A través del tren epicicloidal. Es decir, que el motor de combustión ya no tiene el típico motor de arranque que tenían los coches convencionales. Para arrancar el motor se va a realizar, digamos, alimentación de movimiento desde el tren epicicloidal, desde el sistema de tracción. Entonces, yo bloqueo aquí la corona, ¿ya? Bloqueo aquí la corona, y si yo bloqueo la corona, tengo que hacer girar el motogenerador número 1 para que los satélites y el portasatélites giren, y eso gire el motor de combustión interna. Recuerden ustedes, aquí tenemos con los nombres para que recuerden, los satélites o portasatélites están conectados al motor de combustión interna. La corona está conectada al MG2 y el Sol o planeta está conectado al motogenerador número 1. Cuando gire el motogenerador número 1 y se bloquea la corona, va a girar el portasatélites y por lo tanto va a dar movimiento al motor de combustión interna. Ahora, ¿cómo generamos el bloqueo de esta corona? El bloqueo de esta corona lo hacemos a través de una corriente que se aplica al motogenerador número 2. Se le aplica una corriente eléctrica para hacer de freno. Ya, este freno, pues, o esta corriente se conoce como control reactivo. Nosotros tenemos acá, si ustedes se fijan, las RPMs. El motogenerador número 2 está en 0 RPMs porque está bloqueado, haciendo control reactivo. Y si ustedes se fijan, la flecha negra en esta parte aquí dice impulsor, o sea, y la otra flecha dice impulsado. Cuando el motogenerador número 1 se mueve, va a obligar al portaengranajes o al portasatélites a girar, haciendo que el motor de combustión interna también gire. Entonces yo voy a tener que el motor de combustión interna va a empezar a girar, empieza a girar, y se produce que el motor térmico o el motor de combustión se encienda, ¿ya? Obviamente, para que se aplique este arranque del motor térmico o el motor de combustión interna, se necesita cumplir condiciones específicas para que este caso se dé. Por ejemplo, que el nivel de tensión de la batería esté por debajo de las especificaciones. Alguna vez hablaremos sobre niveles de tensión que debe alcanzar la batería. Y por ejemplo, cuando el nivel de tensión de la batería llegue a un umbral de funcionamiento, necesita esa batería ser recargada. Esa etapa de carga la va a tener que hacer a través de los motogeneradores, y los motogeneradores se convertirían en esa etapa en generadores de voltaje. Entonces, para que estos motogeneradores se conviertan en generadores de voltaje, tienen que ser arrastrados, y lo logran con el movimiento del motor de combustión interna. Pero para eso tenemos que generar que el motor de combustión interna arranque. ¿Ok? Vamos a dejar esta primera parte hasta acá, y en la siguiente parte, para este mismo tema, para el arranque del motor térmico, les invitamos a que nos sigan en el siguiente video, y que veamos la parte en donde nosotros de forma real explicamos el funcionamiento del sistema de tracción, ya con el tren epicicloidal, con el motogenerador, en un banco, en una mesa, con todos los piñones y con toda la explicación física, con un sistema de tracción real. Entonces les invitamos a la siguiente etapa para que podamos entender cómo funciona el arranque del motor térmico.